La accesibilidad en Android es algo que muy habitualmente se ha dejado de lado, pero que cada vez está cobrando más importancia. Primero, por regulaciones que van surgiendo y segundo, porque nos estamos dando cuenta de que una aplicación accesible no es solo importante para personas con discapacidad, que también, y simplemente por eso ya deberíamos estar adaptándola, sino que también ayuda a cualquier persona a utilizar mejor nuestra aplicación. Porque al final todos necesitamos en cierta medida algún tipo de adaptación y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, por ejemplo, que empezamos a tener pérdidas visuales, auditivas, incluso pérdida de atención y todo esto es muy relevante para que nuestras aplicaciones puedan ser usadas de forma sencilla por todas las personas, tengan o no algún tipo de discapacidad. Es por eso que este año le estoy poniendo mucho énfasis a la accesibilidad. También porque, como te comentaba, se está volviendo una necesidad, ya que hay una ley europea que tiene un deadline en junio de este año, donde todas las aplicaciones que estén trabajando en Europa necesitan estar adaptadas y ser accesibles y por tanto muchas empresas están empezando a demandarlo. Ya sabéis que todas estas cosas se dejan siempre para última hora. La ley surgió en 2018 y es ahora cuando llegamos al deadline, pero obviamente todos dejamos las cosas para el final y es el momento en el que están empezando a adaptarse. Y por tanto, en este podcast, en este episodio, te quiero contar cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás desarrollando una aplicación para ser accesible. En particular, en este podcast nos centraremos en desarrollo Android y también un poco cuáles son las diferencias entre un sistema como Android y un sistema web, porque lo primero que te quiero dejar claro es que la accesibilidad en páginas web no es exactamente igual a la accesibilidad en aplicaciones móviles. Si nos centramos en las reglas estándar de accesibilidad, que son las reglas que nos da la W3C, que tenemos el estándar de accesibilidad WCAG2, a día de hoy es el estándar activo, pues veremos que todo está muy adaptado y muy pensado para desarrollo web. Sí que es verdad que tienen algunas pequeñas adaptaciones para cómo aplicar esto a aplicaciones móviles, pero la realidad es que trabajamos en entornos muy diferentes y ese es el primer punto que quiero dejarte claro. Que una aplicación web no es una aplicación móvil y que cuando estamos desarrollando una aplicación móvil tenemos ciertas restricciones que hacen que tengamos cierta ventaja para adaptar las aplicaciones. Así que tengo una buena noticia y es que la adaptación de aplicaciones para ser accesibles en móviles es más sencillo que para una web, pero simplemente porque estamos trabajando en un marco diferente. Cuando estamos con un dispositivo móvil, el propio dispositivo ya nos da un montón de herramientas de accesibilidad y si trabajamos con los frameworks estándar, que es lo habitual, que estés trabajando con vistas en XML o en Compose, todo el sistema de accesibilidad está desarrollado desde la base. Por tanto, si utilizas componentes estándar, en general tendrás una mayor accesibilidad ya sin hacer absolutamente nada que si estás desarrollando una web que cualquiera la puede desarrollar de formas totalmente diferentes. Por tanto, ten en mente eso. Cuando estás haciendo un desarrollo Android, tienes que realizar una accesibilidad que sea adecuada para los sistemas de accesibilidad propios de Android. Y por tanto, por ahí es por donde debemos empezar. Si queremos entender cómo una persona con ciertas discapacidades, ya sea discapacidad visual, por tanto no puede ver la pantalla, discapacidad motora, no puede tocar la pantalla, tenemos que entender un poco cuáles son esas herramientas que se pueden utilizar. Y para ello lo que te recomiendo como desarrollador es que te vayas al bloque de los ajustes donde tienes todas las opciones de accesibilidad y que le empieces a echar un vistazo a todo lo que tienes allí. Tenemos un montón de configuraciones, pero quizá lo más destacado y lo que primero nos viene a la cabeza cuando estamos pensando en accesibilidad en dispositivos móviles son los servicios de accesibilidad. El más popular quizá es el Tollback, que es el que utilizan las personas con ceguera o baja visión, que lo que hace es ir leyendo lo que se va encontrando por la pantalla. Pero existen otros dos más que también son muy interesantes y que cubren otras necesidades. El primero de ellos es el Switch Access, que sirve para personas con discapacidad motora severa, donde, por ejemplo, incluso utilizar un teclado les resulta difícil porque no tienen tanta movilidad fina. Entonces existen un hardware externo llamado switches que podemos configurar de muchas formas y que nos permiten
movernos por las aplicaciones utilizando uno o dos switches, uno o dos botones o pulsadores que nos hacen distintas acciones que nos permiten movernos por la pantalla. Existe hoy también con este Switch Access la posibilidad de utilizar directamente la cámara como switch, lo que nos permite que moviendo los ojos o moviendo la boca podamos realizar acciones sin necesidad de tocar el dispositivo. Por tanto, también tenemos que tener en mente esta forma de navegar por nuestra aplicación, y existe una tercera denominada Voice Access que también suele ser para personas con discapacidad motora o que prefieran moverse por voz, por lo que sea, pues mediante comandos de voz podemos movernos por la aplicación y en realidad por todo el sistema, obviamente, gracias a esos comandos. Por tanto, teniendo esto en mente, tenemos que entender cómo funcionan todos estos, y yo lo que te recomiendo es que los vayas activando y probándolos, idealmente en la aplicación en la que estés trabajando en el día a día, para, por un lado, entender cómo funcionan y, por otro, el poder adaptar las aplicaciones a ellos. Como te comentaba, quizá el más popular es el Tollback y quizá pues, conozcas un poco cómo funciona. Mediante arrastres en la pantalla, haciendo swipes, podemos movernos entre los elementos de nuestra aplicación y cuando hacemos doble clic activamos ese elemento. Por ejemplo, si tienes un botón, al hacer doble clic se clicará el botón. Esto es lo que más conoce habitualmente la gente, pero existe otra forma de manejarlo y por eso te digo que la accesibilidad en los dispositivos móviles no es exactamente igual, ya que entre otras cosas, por ejemplo, tenemos una pantalla táctil y lo que nos permite esta pantalla táctil es que simplemente arrastrando nuestro dedo por toda la pantalla nos vaya leyendo los elementos que están debajo de nuestro dedo. Por tanto, problemas que en web tenemos como, por ejemplo, saltar a la parte inferior de nuestra de una web, imagínate que tienes un scroll infinito. Si le vas dando a la flecha hacia abajo, nunca llegarías hasta la parte de abajo del todo de la web. Sin embargo, en un dispositivo móvil este problema no lo tenemos porque arrastrando el dedo hacia la parte de abajo de la pantalla podremos sin problema acceder a esos elementos de navegación, por poner un ejemplo. Por tanto, tenemos que pensar de manera distinta y adaptar nuestras aplicaciones a las herramientas que el sistema nos provee. El Tollback es muy complejo y entiendo que las personas que lo utilizan lo estudiarán en profundidad, pero permite hacer muchísimas cosas, desde decidir los tipos de elementos sobre los que pasamos, hasta haciendo clic con 3 dedos, mostrar otras opciones contextuales que le podemos dar al usuario, y a lo largo del episodio de hoy te daré algunas herramientas sobre cómo activar esto. La accesibilidad con interruptores, como te comentaba, normalmente existen muchas variantes, pero son dos interruptores, uno que nos permite movernos por los elementos de UI y otro que nos permite actuar sobre ese elemento. Se puede configurar de muchísimas formas, a través de un teclado, a través de los botones de volumen del dispositivo, con hardware externo, así que lo que te digo, te recomiendo que lo pruebes porque luego también existen distintos métodos de escaneo, existe mucha configuración que puedes hacer en torno a esto para que esto facilite aún más el movernos por aplicaciones, incluso aunque esas aplicaciones no estén del todo adaptadas. Y finalmente tendríamos el Voice Access, que nos da un montón de comandos de voz que nos permiten movernos por la aplicación. Una vez que lo tenemos activado, pues permite comandos como haz clic en tal botón, nos permite mostrar etiquetas para cada uno de los botones. Por ejemplo, si tenemos 8 botones y le decimos que nos muestre las etiquetas, pues el botón 7 a lo mejor tiene la etiqueta 7. Simplemente diciéndole que haga clic en el elemento con la etiqueta 7, lo hará, sin necesidad de tener que ir moviéndonos de alguna forma más rudimentaria por la pantalla. Por tanto, como te digo, todos estos servicios abren un mundo de posibilidades. Luego, aparte de esto, tenemos muchísimos elementos de accesibilidad más. Lo que te digo, te animo a que eches un vistazo a las opciones, pero, por ejemplo, podemos modificar el tamaño del texto, que esto es uno de los mayores quebraderos de cabeza que nos dan a los desarrolladores, porque podemos tener las letras incluso hasta en el doble de tamaño de lo que sería habitual. Cambiar los colores para personas con problemas de daltonismo, por ejemplo. Existen adaptaciones de colores para cada uno de los daltonismos que existen. Nos permite atenuar o dar más brillo a la pantalla de lo habitual.
ampliar como si fuera una lupa, secciones de la pantalla, que nos enuncie la selección, es decir, hay un montón de acciones aquí que nos van a permitir utilizar nuestros dispositivos de una forma más accesible. En la mayoría de los casos tampoco te tienes que preocupar por absolutamente todas las opciones, pero sí que es verdad que cuanto más se lo facilites a estos sistemas, más fácil será también para las personas utilizarlo. Entonces, ¿cómo funciona la accesibilidad en Android? Te estarás preguntando, porque te he dicho que mucho de esto ya está incrustado en la base de cómo funciona el sistema y por tanto puede que te estés preguntando, pero ¿cómo el sistema de Tollback, por poner un ejemplo, el servicio de Tollback sabe que un elemento es un botón y qué texto tiene y cómo puede hacer clic sobre él? Pues aquí tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre vistas clásicas y Jetpack Compose, aunque sí que es verdad que luego finalmente el sistema es más o menos el mismo, pero la forma de trabajar con ello es totalmente distinta. En vistas clásicas, todos los widgets de interfaz de usuario en Android son accesibles por defecto y por tanto proporcionan información sobre su contenido y el estado a los servicios de accesibilidad. Por ejemplo, si tenemos un elemento que puede ser marcado como activo o desactivado, un switch, ese estado también le llega al sistema de accesibilidad y no simplemente que estamos sobre un switch. Los atributos importantes dentro de un elemento dentro de un widget de XML son el Content Description, que seguro que lo has visto muchas veces, nos ayuda a describir elementos visuales como pueden ser imágenes, como pueden ser iconos, y es muy relevante para darle más información al usuario. Luego existe otro que es Important for Accessibility, y este es justo para lo contrario. A veces añadimos elementos visuales que simplemente son decorativos y si no los marcamos como que no son importantes para accesibilidad, nos puede dar problemas o darnos información que lo único que hace es generar ruido al usuario. Por tanto, podemos desactivar elementos para que el sistema de accesibilidad no los lea. Y luego, aunque cada elemento tiene su propia configuración inicial, pues podemos añadir configuración extra a ciertos elementos que inicialmente no eran interactuables, como por ejemplo el focusable, informa al sistema de accesibilidad sobre si permite adquirir el foco o no, o clicable, que informa sobre si un elemento puede ser clicable o no. Focusable and clickable en inglés. En cuanto a las vistas clásicas, lo que ocurre es que toda esta información que tiene cada componente, imaginemos un botón que tiene que informar de que es clicable, de que es de tipo botón y que tiene un texto. Pues toda esa información se vuelca en lo que se conoce como un árbol de accesibilidad. Y cada nodo del árbol representa una vista de la interfaz de usuario. Por tanto, los servicios de accesibilidad lo que hacen es navegar por el árbol para obtener información sobre esas vistas. Una cosa a tener en cuenta es que no necesariamente cada vista es un nodo del árbol, pero para que te simplifique la forma de planteártelo mentalmente, pues puedes utilizar esa relación uno a uno. Pero que quede claro que esa relación uno a uno no es siempre exacta. Puede haber más nodos por una sola vista o que varias vistas utilicen un solo nodo, dependiendo de cómo lo configuremos. Toda esta información que se guarda en cada nodo se representa en la clase Accessibility Node Info. Este Accessibility Node Info representa un nodo del árbol de accesibilidad y permite obtener información y simular interacciones en la vista. Bueno, tiene un montón de funciones relevantes como Set Content Description, Set Clickable, Set Focusable, todo lo que hemos comentado antes. Y también luego tiene funciones para obtener esa información, como el Get Content Description, Get Test, Is Clickable, Is Focusable. Al final, pues, si necesitamos sacar esa información para que el sistema de accesibilidad lo conozca, necesitamos esos getters para recuperar. A estos nodos no solemos acceder normalmente de forma final, sino que son los propios widgets los que los mantienen y a través de funciones o de tags en los XML los modificamos. Funciones como el set content description, set focusable, que podemos encontrar en los views o en los view groups. Si luego queremos hacer cosas un poco más de bajo nivel, existen otros métodos que podemos sobreescribir, que son métodos como el onInitializeAccessibilityNodeInfo, onInitializeAccessibilityEvent. Todos estos son ya más si, por ejemplo, estamos directamente pintando en un canvas y necesitamos darle información de accesibilidad muy específica. Normalmente no nos hará falta. Pero bueno, que sepas que existen por si estás haciendo algo muy a bajo nivel. Los componentes también generan eventos de accesibilidad
y esos eventos de accesibilidad son los que van a ser escuchados por los servicios de accesibilidad. Si queremos, podemos incluso implementar nuestros propios servicios de accesibilidad. No creo que sea algo que quieras hacer normalmente, pero al final es un service que extiende de Accessibility Service y que tiene una función llamada onAccessibilityEvent. Cuando se produce un evento de accesibilidad, nos llega esa función y podremos interactuar con ello y responder con lo que necesitemos. En Jetpack Compose, igual que en vistas clásicas, todos los componentes o composables del SDK son accesibles por defecto y proporcionan información sobre su contenido y su estado a los servicios de accesibilidad. Muy parecido a lo que ocurre con las vistas clásicas. También utilizan un árbol de accesibilidad, que es lo que se conoce como el árbol semántico. Seguramente si has hecho test en Compose te sonará esto del árbol semántico, porque el mismo árbol o uno muy parecido que se utiliza en accesibilidad es el que se utiliza para los test también. Nos permite una gestión bastante más sencilla a través de modifiers. Muchos modifiers modifican la semántica de los composables y existe un modifier en concreto llamado semantics que nos permite ya entrar ahí a bajo nivel a modificar todo lo que necesitemos sobre la semántica. Por ejemplo, dentro del semantics tenemos una propiedad content description donde podemos añadirle la descripción del contenido. En Compose también tenemos un concepto de roles. Cada uno de los composables o elementos de UI tienen un rol que le podemos definir a través de la semántica. Existen varios concretos, no te los voy a decir todos, pero existe el rol botón, checkbox, switch, radio button, es decir, elementos de UI comunes que luego permiten darle al sistema de accesibilidad esa información para que el usuario sepa con qué tipo de componente está interactuando. Muchas veces esta accesibilidad ya está integrada directamente en los componentes. Si un composable requiere algún parámetro de accesibilidad, lo tendrá como obligatorio en el constructor. Caso típico, un image o un icon que tiene el content description que se lo tenemos que definir sí o sí. Vale, pues ya hemos visto un poco cómo funciona la accesibilidad y ahora vamos a preparar nuestra aplicación para ser accesible. Entonces vamos a entrar en distintos elementos. Por un lado tenemos el concepto de diseño visual accesible. Esta parte se escapa un poco de lo que podemos llegar a hacer los desarrolladores, pero sí que pienso que los desarrolladores tenemos el deber de informar a los diseñadores de cómo una aplicación Android debe ser implementada o debe ser diseñada para ser accesible, pero aquí entran elementos importantes, como por ejemplo el que nuestro diseño sea capaz de adaptarse a los distintos tamaños de fuente o que exista un contraste adecuado entre los textos y los fondos. Existen incluso medidores de contraste para que nos digan si la diferencia entre el fondo y el texto es suficiente y dependiendo del tamaño de la fuente tiene que ser un contraste distinto. Cuanto mayor es la fuente, obviamente, el contraste necesita ser menor. Existen unos valores ya definidos por la WCAG2 y que además están directamente copiados en las guías de diseño de Android, en las guías de Material, y por tanto las podéis seguir desde ahí. Y luego, pues el uso de indicadores más allá del color. Tenemos que tener en mente que un usuario no tiene por qué distinguir los colores que tiene nuestra aplicación y por tanto, por ejemplo, un mensaje de error no se puede distinguir solo con un fondo rojo o algo así. Tenemos que darle alguna pista visual que identifique que ha habido un problema. Por otro lado, tenemos la parte de contenido accesible, y aquí es donde entra el tema de las etiquetas y descripciones personalizadas o la de los formularios. En cuanto a las descripciones, seguro que ya lo sabes porque es lo más habitual, el content description que nos sale como un error en lint si en XML no lo ponemos o que nos obliga directamente en los argumentos en Compose. El Content Description nos va a permitir dar una descripción que el sistema de accesibilidad leerá o utilizará cuando pasemos por encima de ese elemento. Hemos hablado también del tema de Important for Accessibility. Si una imagen es solo decorativa y no es necesaria para accesibilidad, en XML utilizaríamos el tag Important for Accessibility a no y en Compose directamente le podemos pasar el Content Description a null. Si te fijas, el null es un valor válido dentro del Content Description en los composables y es precisamente por esto, porque si la imagen es decorativa, tenemos que definirlo como null. En Compose, donde no es obligatorio, podemos llamar a semantics y al modifier semantics y pasarle el Content Description por ahí. En cuanto a las listas, que es algo que vamos a tener en todas las aplicaciones, es importante evitar la repetición de descripciones en listas. Esto pasa muchísimo. Imagínate que tienes una lista con una serie de elementos que tienen también
una acción cada uno, por ejemplo, guardar como favorito. Si pasamos por el elemento y simplemente decimos guardar como favorito y no identificamos qué elemento es, si por ejemplo el usuario en vez de ir de arriba a abajo está yendo de abajo a arriba, se va a hacer un lío enorme con respecto a qué guardar como favorito está marcándose en ese momento. Por tanto, hay que evitar la repetición de descripciones en la lista y si un elemento tiene un content description que sea añadir a favorito, que identifique qué elemento se está añadiendo a favorito cuando hacemos clic en ese elemento. Por poner un ejemplo concreto, pero esto aplica a cualquier acción que podamos tener repetida en una lista. Por otro lado, no vamos a entrar muy en detalle de cómo se hace, pero hay veces que queremos que varios elementos o varios widgets funcionen como uno solo. Esto es lo que hablábamos, que a lo mejor solo necesitamos un nodo en el árbol de nodos para identificarlo. Y para ello tenemos distintas formas de hacerlo en XML y en Compose. En XML se utiliza un tag que es Screen Reader Focusable para que sepa que el lector de pantalla puede enfocar ese elemento e identificando los hijos como focusable a false, es decir, que no se pueden enfocar, el sistema solo pasará por el padre y leerá todo el contenido que haya dentro como uno solo. Si por ejemplo dentro tenemos dos test views, leerá la información de los test views una delante de la otra. Por otro lado, te decía que el Toolback tiene mucha configuración, muchas cosas que se pueden hacer, y una es que si hacemos swipe a derecha e izquierda con 3 dedos, nos permite identificar qué tipos de elementos son los que queremos enfocar en cada momento. Y por ejemplo, podemos movernos solo por los encabezados de la aplicación. Y eso lo que le permite al usuario es ir pasando entre bloques de información dentro de nuestra aplicación sin necesidad de pasar por todos los elementos internos de cada uno de ellos. Para definir encabezados existen distintas formas, desde identificarlo con una fuente concreta, pero también existe un tag que es el Accessibility Heading, que si lo ponemos a true estamos identificando que ese text view es un encabezado. Y por tanto le da información también al Toolback en ese sentido. Un punto muy relevante dentro de cualquier aplicación son los formularios. La regla de oro que te puedo dar sobre los formularios es que uses componentes estándar. Si usas componentes estándar, mucha de la configuración de accesibilidad ya se te va a dar por defecto. Si no, la tendrás que implementar a mano. Pero tenemos que hacer cosas como siempre definir cuál es la etiqueta de cada uno de los campos para que cuando el usuario se ponga por encima del campo sepa con la etiqueta o con la descripción que se le dé qué tiene que rellenar en ese campo, porque si es un campo vacío y no le damos información, simplemente va a decir que es un campo de texto, pero no va a saber qué tiene que rellenar ahí. Marcar de alguna forma cuáles son los campos obligatorios, usar las funcionalidades de error que ya nos vienen en los componentes estándar, si no las tendremos que implementar a mano, usar texto de soporte para describir el error o incluso la parte de permitir autocompletar contraseñas que dará mucha mayor accesibilidad al usuario. En cuanto a las etiquetas, como ya hemos dicho, es importante siempre definirlas. En XML tenemos el composable que nos da todo esto, que es el text input layout. Si no, si estamos utilizando dos test fields por separado, lo que podemos utilizar es el label for y en el test field ponemos el label for y le ponemos el identificador del edit test, pero si no, con el test input layout y el test input edit test, con esos dos, nos dará toda la configuración que nos permiten los elementos de los widgets de campos de texto y que siguen las guías de Material y por tanto las guías de accesibilidad que propone este diseño. En Compose ya está todo dentro del propio text field, tiene un parámetro label donde le podemos identificar la etiqueta. Además, si queremos ponerle una etiqueta aparte, por ejemplo, hacer el equivalente al label for, lo que podemos hacer es en un column utilizar el semantics merge descendants a true y decirle que todos los elementos de dentro se van a comportar como uno solo. Esto es el equivalente a lo que decíamos antes de Focusable for Accessibility, pero movido al tema de Compose. Le podemos decir que haga un merge de los elementos descendientes, que los junte todos y que los trate como uno solo gracias a este elemento del semantics. Pero bueno, mi recomendación siempre es que si es posible utilices el componente TextField completo con su label y de esa forma será mucho más sencillo. Para informar de que un campo es obligatorio, las guías de Material nos dan cierta información y es que pongamos en el label un asterisco al final y en el supporting text, que es otro hueco que nos deja el text field para poner un texto que dé más información, identificar ahí que el asterisco significa que es requerido.
Si tenemos lo contrario, que la mayoría de los campos son obligatorios, será más sencillo marcar solo cuáles son los opcionales. Además, a partir de Android 16 tendremos una nueva API para identificar cuándo un campo es requerido, con el Accessibility Note Info Set Field Required. Va a ser una nueva función que tendremos en Android 16 y que probablemente venga con el nodo Compat y por tanto sea retrocompatible, y le podremos dar una información más directa sin tener que estar identificándolo en la UI. En cuanto a los mensajes de error, nuevamente, si puedes, utiliza el error del Text Input Layout y del Text Field. Y se recomienda usar también una parte visual, como hablábamos previamente. Solo identificándolo con el color rojo no va a ser suficiente, porque esto lo que hace en los Text Field y el Text Input Layout es ponerle un marco rojo alrededor, pero para las personas que no distingan bien los colores puede ser un impedimento. Por tanto, lo que se recomienda es añadir también un icono de exclamación en el trailing, en la parte derecha del Text Field, para que se identifique también con esto. Finalmente, para autocompletar campos, normalmente los sistemas de autocompletado, las aplicaciones de autocompletado, funcionan sin necesidad de hacer nada, siempre y cuando le identifiquemos el input type correcto a los edit tests. Por ejemplo, si un input type es de tipo contraseña, identificárselo para que estas herramientas lo sepan. Pero además podemos darle información extra para asegurarnos 100% de que la información la tienen. En XML se hace con el autofill hints, que le damos una pista de qué tipo de información vamos a requerir en ese campo para que las herramientas de autocompletado de usuarios, contraseñas, etcétera, lo puedan hacer más fácilmente. En Compose, el tema de autocompletar campos lamentablemente todavía no está muy bien implementado. Hay una solución con un elemento que se llama Autofill Note, que es un poco complejo, y está disponible como API experimental en la versión 1.8.0 de Compose, que todavía está en alfa, si no recuerdo mal, en este momento, y por tanto todavía no lo tenemos 100% disponible, pero bueno, que sepas que se está trabajando en ello y que bueno, hay algunas formas de informar a estos sistemas para que lo autorrellenen, pero que todavía son un poco extraoficiales. Y finalmente vamos a hablar de la interacción accesible. Hemos hablado del diseño, del contenido, pero ahora cómo interactuamos de manera accesible con nuestras aplicaciones. Una parte muy relevante es la gestión del foco, pero también tenemos que dar alternativas a algunos gestos, como por ejemplo los gestos de swipe, que con un teclado o con un switch access no se pueden hacer, y también informar de los cambios bruscos de contexto. Es decir, si de repente sale una pantalla emergente o cambia todo el contenido que tenemos en nuestra aplicación, el poder informar de todo esto. En cuanto a la gestión del foco, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que modificar el foco es un antipatrón y deberíamos utilizarlo como último recurso. Imagínate que cuando estamos saltando de unos elementos a otros, saltamos de forma totalmente errática y no esperada por el usuario se va a confundir muchísimo. Por tanto, lo primero y más relevante es que el diseño sea accesible para tener que evitarnos estos trucos. El diseño y la implementación. Que no nos busquemos formas enrevesadas de diseñar ni de implementar la UI, porque si no, luego esto nos dará problemas con el foco. Pero en general, cuanto más podamos evitar tocar el foco manualmente y nos centremos más en que la estructura de nuestra UI sea lo suficientemente buena como para que el foco sea natural, muchísimo mejor. Existen muchas formas de gestionar el foco con la función request focus, que nos permite solicitar el foco, set focusable, que define si la vista puede recibir el foco o no, y existe otra variante que es set focusable in touch mode para identificar si en el modo táctil la vista puede recibir foco o no recibirlo. Y luego podemos modificar el orden del foco, que esta es la parte que te digo que sería un antipatrón. Intenta usarlo lo menos posible. Tenemos muchas etiquetas en XML como Next Focus Up, Focus Down, Left, Right, Forward, que sería hacia adelante independientemente de la dirección. Si solo queremos modificar el orden de accesibilidad, pero no el foco cuando estamos trabajando con el teclado, por ejemplo, existen el Accessibility Transversal Before y Accessibility Transversal After. Entonces, bueno, con estas podemos modificar el orden en cuanto a accesibilidad, concretamente. En Compose, todo relativamente parecido. Tenemos la función Focusable, el modifier en particular. Al final todo ya sabes que en Compose se gestiona con modifiers.
Tenemos el Focusable, el Focus Requester, que nos permite solicitar el foco, y el OnFocus Change, que nos permite gestionar el foco. Si lo que queremos es modificar el orden del foco, utilizaríamos la función Focus Properties, que nos permite definir a partir de un elemento cuál será el siguiente que se seleccione. Luego, cuando queremos varios elementos que se traten como uno solo en cuestión de foco, podemos utilizar el modifier Focus Group, que nos permitirá juntar varios elementos en uno solo para que se reciban el foco de manera conjunta. El orden de accesibilidad también se puede modificar independientemente del orden del foco con el isTraversal Group, que lo que hará es que los widgets que están dentro de este modificador se gestionen como un único grupo de accesibilidad, y luego el Transversal Index, que identifica el orden de accesibilidad. Cuanto menor sea el número, más pronto recibirá el foco. En este apartado también te quería comentar las alternativas a los gestos. Es importante proveer alternativas, por ejemplo, a las acciones como swipe, estos swipes que luego nos muestran botones debajo, o el drag and drop. Todas estas acciones no se pueden hacer con muchos de los sistemas de accesibilidad, y lo que hay que hacer es dar una alternativa. Para ello, en vistas clásicas en XML se utiliza la función addAccessibilityAction, que se le da una acción con un texto y qué tiene que ocurrir cuando se seleccione esa acción. Esas acciones que le damos aquí, luego por ejemplo en Toolbar aparecen cuando le damos con 3 dedos, hacemos clic en la pantalla, nos sale un menú donde arriba del todo salen las acciones concretas que hayamos definido para ese componente. Y luego debajo un montón de opciones más que se dan por defecto, pero estas aparecerán ahí. Por tanto, si podemos hacer cosas como mantener pulsado en un elemento y mostrar acciones extra, o lo que te decía, ¿no? El hacer un swipe para realizar acciones, este tipo de cosas, todas ellas se van a poder añadir mediante el Add Accessibility Icon. En Compose, por contrapartida, tenemos en el Semantics una propiedad llamada Custom Actions, y ahí le podemos dar un listado de Custom Accessibility Actions. De nuevo le pasamos la etiqueta y como una lambda le pasamos la acción que realizará cuando se haga clic en esa acción de accesibilidad. Por tanto, como ves, es relativamente sencillo añadir estas opciones y le van a dar al usuario esa flexibilidad extra que está perdiendo por no poder hacer gestos en la pantalla. Te decía que también tenemos que manejar los cambios bruscos de contexto. En general, si utilizamos pop-ups, dialogs, todo este tipo de elementos estándar ya están nuevamente definidos de base y nos va a informar cuando se abran elementos emergentes, e incluso nos leerá el título o la descripción si lo tienen. Pero si queremos hacer algo un poco más concreto, por ejemplo, que de repente mostramos un texto en la pantalla y queremos que ese texto se lea inmediatamente, imagínate un mensaje de error, un mensaje de éxito, cosas así, lo que podemos hacer es en XML utilizar el tag Accessibility Live Region y decirle que es assertive. Assertive identifica que se esté diciendo lo que se esté diciendo en ese momento, por ejemplo el tollback, se va a cancelar y se va a dar esta información, porque es una información prioritaria para el usuario. Existe Polite, que lo que hará es esperarse a que haya terminado de decir el resto de cosas para decir la nuestra, o non, que es lo mismo que no ponerle nada. Y luego en Compose tenemos también en Semantics un Live Region donde tenemos las mismas opciones. Utilizamos el Live Region Mode Assertive y haría lo mismo. Cuando ese elemento aparezca por primera vez en la pantalla, se informará al usuario identificando el Content Description o el contenido del texto si es de tipo texto. Lo que te digo, lo ideal es utilizar widgets como pop-ups o dialogs para que hagan ese trabajo por nosotros, pero si tenemos alguna situación en la UI en la que no se cumple, podemos informar de esa forma. En cuanto a cambios de ventana, también podemos informar con el activity. Si ponemos un set title, ese title se leerá cada vez que naveguemos a esa activity. Y también tenemos el set accessibility paint title, que informará con el texto cuando se llegue a esa pantalla. En Compose, como no tenemos pantallas como tal o activities entre las que navegamos, en el modifier semantics existe un paint title donde le podemos dar la información, el título del panel, que se leerá cuando se cargue el composable que tiene ese paint title. Si realizamos vistas personalizadas llegando a nivel de canvas, como te digo, esto ya es otro nivel aparte y no vamos a entrar aquí, pero necesitas sobreescribir ciertos elementos y configurar toda la accesibilidad desde cero. En general, cuanto más widgets estándar utilices,
menos tendrás luego que configurar el tema de accesibilidad. Así que te recomiendo que siempre que puedas utilices widgets estándar porque te van a ahorrar mucho trabajo. Por otro lado, si te estás preguntando cómo puedes hacer carruseles accesibles o listados accesibles, que sepas que siempre que utilices componentes estándar, como en XML los Recycler View, los View Pagers, en Compose los Pages también, Lazy Column, Lazy Row, Lazy Grid, en general cualquier scroll que venga de una vista estándar debería ser accesible por defecto y en los distintos sistemas nos van a mostrar distintas acciones con las que podemos trabajar. Por ejemplo, si estamos utilizando el Switch Access, lo que va a pasar es que cuando lleguemos a un elemento sobre el que se puede hacer scroll, nos saldrán dos flechas a izquierda y a derecha o arriba y abajo en función de hacia dónde vaya el scroll y podremos pinchar sobre esas flechas para movernos a lo largo del scroll. Por tanto, no necesitamos hacer nada extra. Vale, muy bien. Ahora ya tenemos varios conceptos sobre cómo podemos hacer nuestras aplicaciones accesibles, que es lo que tenemos que tener en mente, pero ahora cómo testeamos hasta qué nivel nuestras aplicaciones son accesibles. Aquí tenemos muchas opciones. Por un lado, el testing manual, usando los servicios de Tollback, Switch Access, Voice Access, la navegación por teclado, verificar que el foco está funcionando correctamente, pero luego también tenemos muchas herramientas de análisis. La primera de ellas sería el Accessibility Scanner, que es una aplicación que nos podemos descargar de la Play Store, que lo que hace es analizar la interfaz en busca de problemas comunes y nos sugiere mejoras de accesibilidad. Aquí está sobre todo relacionado con temas de tamaños, de falta de descripción de contenido, de colores, este tipo de cosas las detecta muy bien el Accessibility Scanner. Nos genera informe a partir de capturas de pantalla o de grabación de vídeo en nuestra aplicación que nos identifican cuáles son los problemas visuales que podemos tener. Dentro del propio Android Studio tenemos distintos sistemas. Por ejemplo, para Compose, en las previews podemos inicializar el Compose UI Check, que lo que hará será un chequeo de la preview y nos dirá en ese caso si está viendo algo que no sea correcto. Lo que hablamos aquí nuevamente es todo tema visual, que al final todos estos utilizan una herramienta por debajo, que es una librería de código abierto que desarrolló el equipo de Android y es la que utilizan todos estos sistemas para hacer estas comprobaciones. Por tanto, más o menos todas las herramientas que te voy a comentar te van a dar soluciones similares. En tema de XML clásicos, vas a ver links de accesibilidad. Nuevamente, los mismos tipos de links. Si nos falta la content description, si no algún color incorrecto, este tipo de cosas. Un nuevo chequeo se hace cuando subimos la aplicación a la Play Store. La Play Store nos hace un pre-launch report o un informe pre-lanzamiento donde, entre otras cosas, nos hace un análisis automático de la accesibilidad. Y ahí también podemos comprobar cosas. Luego, tanto las herramientas de Espresso como la de RoboElectric le podemos activar una especie de flag que nos va a identificar todos estos elementos de accesibilidad nuevamente cuando ejecutemos cualquier test. Si al ejecutar un test pasa por una pantalla que tenga algún problema de accesibilidad, nos lo mostrará en el log y por tanto podemos adaptar esas pantallas en ese momento. Incluso podemos personalizar esta regla de accesibilidad por si queremos que algunas de ellas no nos salten para ciertas pantallas. En Espresso, simplemente cuando inicializamos el test, llamaríamos a accessibilitychecks.enable y en RoboElectric utilizaríamos la anotación accessibilitychecks en la clase de testing. Con eso ya se activan estos chequeos de accesibilidad y podemos utilizarlos en nuestros tests. Pero por supuesto, una de las partes más importantes y la que realmente te va a dar un feedback mucho más cercano a la realidad es hacer testing con usuarios reales. Te recomiendo que o más bien esto lo tendría que hacer tu empresa, ¿no? Que si os lo podéis permitir, realicéis pruebas con personas con discapacidad porque son las que nos van a dar el feedback más directo y más real sobre dónde están teniendo problemas para utilizar nuestra aplicación y de esa forma validar la experiencia real. Al final nosotros vamos a probar la aplicación desde nuestro sesgo y nuestra falta de limitaciones y por tanto muchas cosas se nos pueden pasar por alto. Por ello, siempre es recomendable que, si es posible, se haga testing con usuarios reales. Y por supuesto que todo este tema de accesibilidad, ya para concluir un poco, es un proceso continuo. Necesitamos integrar el testing de accesibilidad en nuestros CI/CD, en el despliegue continuo, realizar pruebas en cada release, mantener un registro de problemas y mejoras por si en ese momento no los podemos solucionar, pero que siempre esté ahí como un extra dentro de todo lo que hacemos en nuestro día a día en el desarrollo de aplicaciones.
que cuando desarrollemos una pantalla, la desarrollemos ya pensando en que funcione con todos estos servicios de accesibilidad que hemos comentado. Y de esa forma, esto de la accesibilidad no se volverá una bola, porque si lo vamos dejando y llegamos a un punto final en el que queremos de repente convertir nuestra aplicación en accesible, seguramente nos encontraremos con muchos problemas que no tengan fácil solución porque estén en la misma base del diseño o incluso de la implementación propia de las pantallas. Por tanto, céntrate en todo esto. Recuerda que la accesibilidad hoy en día es un derecho y no una opción y por tanto debería estar desarrollada en todas nuestras aplicaciones, que nos planteemos diseñar con accesibilidad y desarrollar con accesibilidad desde el principio, que usar componentes estándar siempre va a ser mucho mejor que el tratar de implementarlo sobre componentes propios y testear esa accesibilidad de forma continua. Pues por supuesto, escuchar a los usuarios y centrarnos en mejora constante de todos estos puntos. Así que nada, esto es un poco todo lo que te quería contar sobre temas de accesibilidad. Se ha hecho un poco largo, pero porque son muchas cosas las que quería contarte. Tenlo en mente cuando estés desarrollando aplicaciones. Plantéate cómo estás adaptándote a todos estos sistemas y a todos estos usuarios. Y si tienes algún problema, no dudes en investigar, en profundizar, incluso en plantear al equipo de diseño que esa UI no puede ser accesible y por qué, y de tal forma que se pueda adaptar a las necesidades. Y siempre plantéate que esto no es un todo o nada, que cuanto más adaptada esté mejor, pero que, como en todo, alcanzar la perfección aquí es muy difícil. E incluso si miras muchas aplicaciones de Google, muchas de ellas no son demasiado accesibles y por tanto que esto es una carrera de fondo, una mejora continua y que no te plantes el 100% porque si no puedes abrumarte, pero sí que puedes ir haciendo pequeños cambios cada día que lleven la aplicación a la accesibilidad. Esto es todo por mi parte. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con la accesibilidad, si estás haciendo algo, si no estáis tocando nada, si en vuestras empresas se está empezando a hablar sobre este tema. Y recordarte también lo mismo, que si en tu empresa requerís formación sobre accesibilidad, que yo ya tengo todo el contenido preparado para poder trabajar con las empresas y que os daré la mejor de las formaciones para que podáis llevar esas aplicaciones al siguiente nivel. Esto es todo por mi parte, nos escuchamos en el próximo episodio y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.